Ok. Shalom a todos. Esta semana estudiamos la porción de Balak. Balak significa devastador. Y realmente el nombre viene bien colocado porque este hombre fue un devastador del pueblo de Israel. Él era amonita, moabita, perdón, era un rey moabita. Este, y dice la Torá que este hombre tuvo temor de Israel. Vieron lo que este pueblo podía hacer con la boca. Así que llegan sin necesidad de juntarse, se alían dos enemigos, uno es Midian o Madián y Moab para ir contra Israel. Y de hecho Midian es el que le dice a Balac, mira, ahí está Bilam. Bilam significa sin pueblo. Y este hombre, ¿qué quiere decir que sin pueblo? Era un hombre egocéntrico, un profeta, digamos que era un profeta malvado que tenía así acercamiento con la divinidad, sabía cómo acceder a la divinidad, pero lo ocupaba para el mal, perdón. Y vemos que este hombre, de acuerdo a los Midrashim, Bilam, era hijo de un hombre malvado, Labán. De hecho, dice que salió de Aram, por eso es que se dice que este era nieto de Labán. Y este hombre, básicamente la porción principal, digamos que se trata acerca del discurso entre Bilam y Dios, cuando Dios le dice, no puedes maldecir a lo que yo he bendecido. De hecho, se recuerdan en Noah, la porción de Noah, había algo muy similar cuando Noah viene y no puede maldecir a Cam. ¿Por qué? Porque Cam ya había sido bendito por el Eterno. Entonces maldice a sus hijos. Y entonces, y no solamente eso sucede, sino que también dentro de la porción vemos cómo realmente Balak, eh, siendo un rey que tenía temor, miedo, es inducido para tratar de hacer caer a Israel. Y le dice a este Bilam, así en términos generales, mira, maldice a este pueblo, ¿verdad? Y él le dice, Bilam, aún así, sabiendo lo que era esto, básicamente le dice, yo no puedo maldecir si Dios no me lo autoriza. Me puedes poner el precio que tú quieras y no lo voy a hacer. La pregunta de todo esto es, eh, realmente Israel ni cuenta se estaba dando de lo que estaba sucediendo a sus espaldas porque era una guerra espiritual. Llega Bilam y empieza a proferir, hacen sacrificios, presentan 42 sacrificios de hecho, y termina profetizando este malvado, no solamente bendiciendo a Israel, no solamente viendo el futuro de Israel, sino que también profetizando acerca de la venida del Mashiach. Y luego termina la porción que como no pudieron ser destruidos los israelitas, que es lo que hace Midian, se da cuenta que Israel no puede ser vencido desde afuera por factores externos, sino que tiene que ser vencido por factores internos. Y es así que vienen y convencen a las hijas de Midian, digamos, de prostituirse con los hijos de Israel. Y vemos como una tribu específicamente, que era la de Shimeón, se reduce. Se reduce porque mueren muchas personas a causa de una plaga, la cual finaliza cuando Pinjas, estaba Simri, estaba Cosby, estaba manteniendo relaciones sexuales de acuerdo a los Midrashim en frente del Sanedrín. Y entonces había llegado digamos, la locura, digamos, o la depravación a tal grado que ya no había inhibición. Entonces, de esa manera viene este hombre Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, y atraviesa a Simri y a Cosbi, básicamente unidos.
Y así es como para la porción, ¿verdad? Hay una gran pérdida, ¿verdad? Eh, del pueblo en este pecado, pero también vemos de alguna manera la protección de Dios, cuando nosotros ni siquiera a veces nos enteramos. Y hay un montón de cositas que podríamos empezar a hablar, pero realmente creo que no nos va a dar el tiempo. Ok, entonces quizás me voy a ir directamente a la porción de Balak, Sí, mejor. ok, porque es el destructor y él era rey de Moab, ok. Vemos que de acuerdo a los Midrashim, toda Misbah tiene su recompensa. De hecho, este hombre, más adelante lo vemos en el libro de Shofitim, capítulo 3, como uno de sus nietos fue asesinado después por Ehud, un benjamita, un juez de Israel, y este hombre básicamente dice que cuando le dijo, tengo un mensaje de Dios para ti, se puso de pie, y este hombre también ofreció sacrificios para Dios. A raíz de eso se dice que por eso es que de ellos viene exactamente Ruth. Y dice Balak, rey de Moab, persuade al profeta Bilam para que Maldita. eh, maldiga a los israelitas para poderlos derrotar y expulsarlos de la región. El Balak, ¿qué es lo que lo movía? El miedo. No era otra cosa más que el miedo. Sin embargo, Balaam bendice a los hijos de Israel y profetiza que los enemigos de Israel serán derrotados. Dios castiga a israelitas con una plaga por asociarse con las mujeres moabitas y con su Dios. Que quién era el Dios de estos hombres era Moloch. La plaga se detiene después que mata a Pinjas, al hombre israelita, la mujer midianita. Balak, digamos, fue elegido como rey, básicamente, porque no era de linaje real, sino que era un noble. Él era midianita, de acuerdo al Midrash, y la fama que él tenía era que era un hombre poderoso, héroe de guerra y mago superior, por lo cual los moabitas le pusieron como rey. Este rey moabita no había permitido a los hijos de Israel cruzar por su territorio, ¿verdad? Tampoco tenían permiso de Hashem para conquistar la tierra prometida, porque de acuerdo a lo que vemos más adelante en Devarim, eso fue una tierra entregada a los hijos de Lot. Y luego Moab está molesto, básicamente, porque, eh, porque ellos, digamos que Israel había tomado el territorio que el rey de los amorreos les había quitado, ¿verdad? Y él quería retornar ese terreno, acude al profeta este gentil, que es Bilam, para maldecir a ellos y para que puedan ser expulsados de la tierra. Ahora, y dice que en la primera aliada dice que Moab se atemorizó en gran manera a causa del pueblo, porque era numeroso, y se hartaron hasta el fastidio de parte de ellos. Dos veces dice la Torá que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según Rashi, los dos gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas y en la pasada porción que habíamos leído de la Torá, pues ya habían sido vencidos por Moshe. Entonces decían, si pudieron derrotar a los gigantes, va a ser más fácil hacer la guerra contra todos nosotros. Y de ahí es que dice, y dijo Moab a los ancianos de Midian, ahora lamerá esta multitud cuanto está a su alrededor, como el lame el buey la hierba del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo, y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian con hechizos en sus manos, y llegaron donde estaba
Bilam, y le refirieron las palabras de Balac. Los dirigentes de las dos naciones, Moab y Midian, se unieron contra Israel, dice. Y entonces, y aquí básicamente es interesante que se unen dos naciones que dice en el libro de Bereshit que estaban en guerra. Entonces, lo peor de todo que tanto Moab, Midian, Israel, todos así literalmente eran parientes. ¿Ok? Y entonces se dice que lo que decía Bilam se cumplía. Entonces, ya, según Rashi, él lo había alquilado previamente para maldecir a otras personas y ahora quiere que más dijera Israel. Ok. Y lo que dice, eh, esto yo sé, dice en el versículo 6, hace esa aclaración y eso es como quien dice, ya he probado tus servicios. Entonces, luego Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer, qué sucede con Balak y Bilam. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia del pueblo judío, como está escrito en Miqueas 6:5. En Miqueas 6:5 dice, recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balaam, hijo de Beor. Recuerda tu paso de Sitín hasta Gilgal y reconoce que el Señor actuó con justicia. Y entonces, y dice, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, hijo de Petor, que está junto al río Éufrates, a la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo, he aquí que el pueblo que salió de Egipto, he aquí que cubrió la faz de la tierra y está frente a mí para destruirme. Las palabras mensajeros en Malachim, porque dice Vaishlach Malchim. Ahora, aquí es interesante que el miedo es percepción. ¿Por qué? Porque dice Bilam, le dicen a Bilam, he aquí que cubrió la faz de la tierra. O sea, nuevamente me refiero a los 12 exploradores. Los 12 exploradores dicen en su momento, se recuerdan, y nosotros éramos como langosta frente a estos hombres. Es decir, el miedo muchas veces son cosas que no son tangibles, no son cosas palpables, no son cosas reales, son cosas imaginarias y es el poder de la mente muchas veces actuando. Y al final nos damos cuenta de que posiblemente hemos estado bajo un gran nivel de estrés en situaciones que no ameritaban tanto estrés y que al final de cuentas nos estábamos ahogando, como se dice, en un vaso de agua. Entonces, retornando a esta idea, eh, Balak está distorsionando su sentido del miedo. No es algo real, no es algo palpable. Eh, mm, Israel no estaba cubriendo la faz de la tierra, eso era mentira. Tampoco está frente a mí para destruirme. El pueblo de Israel quería solo pasar por su tierra. De hecho, si él hubiera sabido que ya Dios había dicho a esta gente no le vas a tocar su tierra, pues yo creo que igualmente no los hubiera dejado pasar. Dice 22:6, ahora te ruego que vengas y maldigas para mí este pueblo, porque es más poderoso que yo. Y esa es el principio del antisemitismo hoy en día. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que vemos es odio gratuito, sin ad hinam. Vean, ¿por qué razón quiere que lo maldigan? No era porque eran malos, no era porque eran malvados, no era porque querían destruirlo realmente, no, ahí está hablando ya de su corazón. ¿Cuál es el problema? Es más poderoso que yo y yo no quiero tener a otro más poderoso cerca. Por eso es que dice voy a tratar de poner aquí, porque estoy seguro que lo tengo por algún lado. Ok, aquí voy a poner algo interesantísimo que se llama el Pirkei Avot.
El Pirkei Avot, estoy leyendo Pirkei Avot, eh, no me acuerdo este de acá. Yo creo que es el 5 este. Ok. Dice, quien posee estas tres cosas es de los discípulos de Abraham, nuestro padre, y quien posee otras tres cosas es de los discípulos de Balaam, el malvado. Un buen ojo, un espíritu humilde y un apetito moderado es de los discípulos de Abraham, nuestro padre. En cambio, un mal de ojo, un espíritu altivo y un apetito ilimitado es de los hijos o es de los discípulos de Bilán el malvado. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos de Abraham, nuestro padre, y los discípulos de Balaam el malvado? Dice, los discípulos de Abraham, nuestro padre, disfrutan de este mundo y heredan el mundo venidero. Como está dicho, dotaré de bienes a los que me aman, quien hará de tesoros. Pero los discípulos de Bilam, el malvado, heredan el Gehinnom, o sea, el infierno, y descienden al abismo más profundo, como está dicho, porque tú, oh Dios, harás descender al abismo más profundo a esos hombres asesinos y traidores. No vivirán ni la mitad de sus días, pero yo en ti confío. ¿Qué quiere decir esto? Un buen ojo es que yo veo a mi vecino y si veo que está siendo exitoso, si está siendo bendecido por el Eterno, no empiezo a murmurar contra él, sino que yo me pongo alegre por él. Digo, qué, qué bien que le está yendo a esta persona. Qué bueno, ojalá que el Señor lo bendiga mucho más. Pero por el otro lado, el mal de ojo es que yo a todo le estoy viendo el defecto, la crítica. Constantemente estoy como, digamos, si alguien saltó, digo, mira, saltó bien, pero le falta de repente más elegancia. O sea, jamás estoy contento con lo que el otro hace. Ese es mal de ojo. Eh, Dice un espíritu altivo y el otro es un espíritu humilde. ¿Qué significa esto? Una persona dócil. En cambio, el otro es soberbio. Solo él tiene la razón. Y cuando dice un apetito ilimitado o un apetito moderado, se refiere a los placeres, ¿ok? No solamente la comida, sino que es aquella persona que el ego lo tiene tan grande que todo, ya, lo quiero ya, 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 solo para mí, solo para mí, solo para mí. Y si puedo, veo cómo le quito al otro para que no tenga él nada más, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos denotando cuando en la porción leemos? Y dice en la primera alía el 22:6, dice, maldice para mí este pueblo porque es más poderoso que yo. ¿Qué es eso? El mal de ojo. Me estoy fijando en que aquel es poderoso, que bendito sea Dios, que ahora voy a tener un vecino que me puede proteger, pero no estoy feliz. Quizás sí prevaleceré y podremos vencerle, dice. Entonces, cuando ya dice que podremos vencerle, porque también Bilam no quería que Israel eh, floreciera, ¿verdad? Y dice, y quizás sí prevaleceré porque se da cuenta que Dios está con ellos y lograré desterrarlo de la tierra. Sin embargo, el destierro de la tierra de Israel, ¿qué era? Decía Dios cuando le promete la tierra prometida a Israel, que una de las cosas que iba a hacer, vomitar a los moradores de la tierra, ¿qué era? Era su maldad, ¿ok? Porque yo sé a quien tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Y Balak quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, ¿verdad? Y dice, la estrategia de este enemigo es triple. Usar la fuerza militar y física, usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos y usar nuestras pasiones a traernos al pecado con comida y sexo y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de religiones gentiles. En este caso no hubo éxito con los dos primeros, pero en el tercer caso sí cayó Israel. ¿Por qué razón no quiere avanzar? Está cansado también. Está Sí, como yo creo que sí. El mensaje está muy bello, ¿verdad? ese Sí, Sí.
por el Entonces, vamos sol, a por ver. el calor. Está haciendo un gran calor acá ahora. Sí. Está entrando algo que le llaman canícula. Ah, eh, ya, entonces, vamos a En ver, por por francés acá eso. voy se a dice cerrar esto. canicule. Canicule. Ok. Canicule, sí. Sí, así que, bueno. Y dice, eh, así que se levantó muy temprano, dice Bilán por la mañana. Y es interesante que dice que él ensilló a su, ¿cómo se llama? A su asno, a su mula. Y aquí hay un Ah, le habló, paralelo ¿no? entre, sí, no, pero él lo ensilló, quiere decir Ya, que la iba a montar y todo eso ya, él. ok. Algo muy similar, y aquí hay, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, pero aquí hay una comparación entre Abraham y Bilam, porque exactamente lo mismo que hace Bilam es lo que hace exactamente años atrás Moisés. Abraham, solo que Abraham, perdón. Abraham que quería bendecir al mundo y este hombre Ah, quería que maldecirlo. maldecirlo. Y entonces, y dijo, bueno, id a esta tierra porque el Eterno rehusó dejarme ir con vosotros. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Y el profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio de dos varas, la Torah y el Espíritu. Y entonces, y esto es interesante, ¿por qué razón hablo esto? Porque eh, hay una cosa que es interesante. A veces está bien el profeta, pero no está bien su mensaje. Y a veces está bien el mensaje, pero no el profeta. Ok. Eh, lo mejor es que sean las dos cosas al mismo tiempo. Pero la Torah, básicamente lo que nos dice, y el Espíritu de Hashem, que es, si lo que está diciendo esta persona está escrito en la Torah, entonces está bien, ¿verdad? Pero si no está escrito en la Torah, realmente, no importa quién sea el que esté hablando, hay que desecharlo. Así de simple. Y el profeta no, porque dice, recuérdense lo que Yeshua dijo, por su fruto los conoceréis. Dice, y le ponen un precio, y Bilam dijo, mira, aunque me des todo el oro de tu casa y plata, no puedo traspasar lo que el Eterno ya me dijo que diga. ¿Ok? Entonces, y aquí dice, los grados de profecía, según Maimónides, dice, igual que en su sabiduría hay sabios mayores que otros sabios, así en profecía hay profetas mayores que otros profetas, pero todos ellos ven sus visiones proféticas solo en sueños, de noche o de día, si han caído en trances, como está escrito, en visión me dará a conocer a él, en sueños le hablaré. Número 12:6. Cuando profetizan, sus miembros se estremecen, su cuerpo desfallece, sus pensamientos quedan confundidos, de modo que la mente queda libre para comprender lo que vea. Esto que hay, digamos, ejercicios en los cuales nos ayudan a escuchar la voz de Dios y usualmente uno escucha la voz de Dios en momentos de silencio y no necesariamente quiere decir que no haya ruido alrededor, sino que cuando la mente queda totalmente en blanco, de repente en ese punto específicamente, se da esa conexión con el Eterno. Por ejemplo, digamos, a veces yo he sentido la voz de Dios cuando vengo del puerto de Acajutla, que es donde usualmente voy mucho a trabajar, y vengo de retorno a la ciudad. En la carretera hay bulla, hay carros y todo eso, pero hay un momento que hay un silencio que solo estoy yo. Y de repente ahí siento así como una voz que me dice, detenete, Ven. hace, ven, o se me viene alguna palabra X en la mente y se vuelve vida, ¿verdad? Entonces, eh, y aquí, ¿qué es lo que sucede? En la visión, usualmente, cuando uno está dormido, el cuerpo, la conciencia, uno está pensando en la mente, pero tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tu boca, está quieto, tus manos están quietas. Entonces, cuando de repente, en esos precisos momentos, uno puede entrar en ese mundo, acceder a ese mundo espiritual, cuando hay menos parte
física. Claro, hay gente que ocupa la meditación y ahí siente la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora dice, las cosas comunicadas al profeta en la visión profética llegan a él en forma de parábola. De inmediato queda grabado en su corazón la interpretación de la parábola contenida en la visión profética, de modo que sabe lo que significa. Los profetas no profetizan cuando les place, sino tras concentrar sus mentes, lograr un ánimo alegre y benévolo para aislarse. La profecía no se posa sobre nadie que esté melancólico o indolente, sino sobre quien esté alegre. Un ejemplo de ello fácil es Jacob. Jacob, ¿se acuerdan que cuando su hijo José desaparece, pasaron 17 años más o menos? Dice que él guardó luto, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Y durante todo ese tiempo que Joseph estuvo, fue encarcelado y todos los vejámenes que pasó en su vida para llegar a ser virrey de Egipto, Jacob no registra la Torah que haya tenido un, una plática con el Eterno. Sin embargo, cuando le anuncian a su padre, mira, tu hijo Joseph vive y quiere verte, dice que su espíritu volvió en él. Y en ese preciso momento, Dios le habla y le dice, no tengas miedo de bajar a Egipto. Es decir, cuando él estaba triste, cuando lo había, digamos, como la tristeza lo había gobernado, no podía estar en comunicación con el Eterno. Otro ejemplo dice que, que para poder profetizar el profeta Shmuel, ¿ok? Eh, ¿Cómo se llama? Mandan a jóvenes a bailar, danzar y todo esto. ¿Para qué? Para que el profeta Samuel pueda realizar una profecía. Ahora, eh, dice, y se manifestó la palabra de Dios a Bilam de noche. Esto es bien interesante. ¿Por qué razón dice que de noche se le aparecía a Dios y no de día? Porque Moisés dice que a Moisés se le aparecía al mediodía. En cambio, a Bilam se le aparece en la oscuridad. Es decir, su visión no era pristina, digamos, como la que puede tener Moisés al mediodía. Es decir, Dios a Moisés le habla cara a cara y a Bilam le habla así medio, medio que medio, ¿ve? Entonces, y le dijo, si han llamarte venido aquellos hombres, levántate, ve con ellos, más solamente lo que yo te dijera, has de hacer. Dios vino a Bilam de noche. El sueño es como Dios le habló, obviamente. eh, y aquí básicamente dice que es cuando él viene y se va donde esta gente. Después de eso, él se encía a su asna, empieza a caminar y va caminando y de repente se pone un ángel del Eterno, que quién era ese ángel de la muerte. Era el ángel de la muerte realmente, el que se le puso y este hombre no lo veía. ¿Por qué? Porque iba montado sobre su asna y sus dos mozos junto a él. O sea, primero Dios le dice, anda. Y después de eso Dios se enoja porque va. ¿Ok? Entonces, acá dice, ¿por qué razón esto sucede? Primero, porque el malvado, cuando se obstina en querer algo en contra de la voluntad de Dios, Dios se lo permite. Así como cuando estábamos con los niños chiquitos, ¿no? Papá quiere un dulce, papá quiere un dulce, papá quiere un dulce. Y después de media hora que andábamos en el súper y nos iban jalando todo, decíamos, no, quizás de buena gana, va, está bien, tómalo. Entonces Dios lo permite. Luego, eh, en el 12 Dios le dice que no vaya, en el 20 le dice que sí vaya y luego se enfada con él por haber ido. Eh, y segundo era, Dios se enfada con Bilam por la causa por la que él se fue. Al final de cuentas, Bilam no quería el dinero, Bilam quería la destrucción de Israel. Eh, él quería ser honrado porque era profeta.
¿verdad? Es la intención del hombre. Ahora, aquí es interesante que dice que él iba montado sobre su burro, sobre su asna, que es el, el burro, la lógica. La- eh, y a veces nosotros andamos montados en lo que yo pienso que es lo mejor, en nuestro propio intelecto. Cuando nos montamos en nuestro propio intelecto y dejamos el espíritu de fuera, a veces hay problemas. ¿Por qué razón? Porque yo digo, no, yo ya hice cálculos y vamos a hacer esto, y vamos a hacer, y ya hice los números y me dan para el negocio, y nos encasillamos y pensamos, y la demás gente ve nuestra destrucción, pero nosotros nos montamos en nuestra asna, en nuestro propio intelecto, en el yo lo sé, yo lo puedo, y decimos vamos. Ahora, interesante también que, que la misma, los Midrashim dicen de que este hombre Bilam se, se montaba sobre su asna en dos connotaciones, en el día como bestia para transportarse, en la noche como pareja. Y entonces, por eso es que se dice que era muy, muy malvado. Y aquí se dice que ahí hay una palabra que dice que se le se opuso y ocupa la palabra Hasatán. ¿Ok? Casualmente en esta porción es donde aparece la palabra Satán. Entonces, en cambio en la cultura occidental se le ha dado tanta gloria a Satán como que fuera un ángel malvado y destructor, pero realmente en la Torah ni siquiera es alguien importante, sino que su trabajo es bloquear, eh, digamos, los pasos, es adversario. Era un ángel que se ponía aquí en Abilam. Y dice, ¿por qué ha golpeado, dijo el ángel del Eterno, ¿por qué ha golpeado a tu asna ya 3 veces? He aquí que yo no había salido para oponerme a ti, porque tú venías supuestamente a mí para irritarme. Lo primero que le dijo el ángel a Bilán fue, ¿por qué ha golpeado a tu asna? Le reprendió por haber tratado mal a su animal. Esto es importante de cómo tratar bien a los animales. El maltrato a los animales es notado en el mundo espiritual. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo y ese trabajo también incluye el cuidado de los animales, como está escrito en Proverbios 12:10, que dice, el justo atiende las necesidades de su bestia, pero el malvado es cruel. Y al final le dice el ángel del Eterno, ve, ahora aquí antes de esto aparece que el asna habla. Y en la Biblia solamente aparecen dos seres incapaces de hablar que hablan. Uno es la serpiente y el otro es la burra o el asna. Esta asna le dice, ¿por qué me golpeas si te he servido? Le dice. Y eso no es algo que le haya importado tanto a Bilam. Sin embargo, esto, ¿por qué razón Dios lo permite? Lo permite de acuerdo siempre al Talmud y a los Mirashim. Dicen para demostrar que el habla es controlada por Dios. Inclusive el hacer hablar un animal es controlado por Dios. Es algo que dice la tradición de que esta asna después de ese sobreesfuerzo animal, digamos, murió. Eh, porque no se registra más eso, que estuviera al lado de Bilam. Ahora, esto era para demostrarle a Bilam, mira, si yo puedo cambiar las palabras del asna y hacer que hable, cuando tú quieras maldecir, no te va a salir maldición, sino que bendición. Es decir, yo controlo tu boca, Bilam, a pesar de que tienes libre albedrío, pero yo tengo el poder para controlarte lo que tú hables.
Y entonces, y le dice nuevamente el Eterno, después de eso vas a hablar, lo que yo te dijera, eso te va a hablar. Y entonces, y aquí básicamente, dice que Labán, igualmente, que era el antecesor de Bilam, le dijo al Eterno, no, no puede hablar ni bien ni mal contra Jacob. ¿Ok? Y lo mismo, Bilam no tenía permiso para hacer palabras propias. ¿Ok? Y dice, eh, lo que Dios me va a poner en la boca, entonces eso es lo que voy a hablar. ¿Ok? 3 veces intentó maldecirlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas en bendiciones. Y dijo Balaam a Bilam a Balac, edifícame aquí 7 altares, prepárame 7 toros, 7 carneros, etcétera. Ok. Y aquí básicamente la profecía también es una combinación entre sacrificio del hombre y la voluntad divina. Ok. Y dijo el discurso, desde Arán me guió hasta Kir, Balac, rey de Moab, desde las montañas del oriente, diciendo, ven, maldíceme para mí a Jacob, y ven a irritar a Israel, cómo maldeciré a quien no ha maldecido Dios, y cómo me irritaré a quien no se ha irritado el Eterno. Bilam vino desde Aram, que hoy es Siria, ¿verdad? Y ahí es donde se dice que fue hijo de Labán. Luego dice que Dios no escuchó a Bilam, y empieza a decir en la cuarta línea 23:9. Así como desde la cumbre de las peñas le veo y desde las colinas estoy contemplando, he aquí que es un pueblo que habita solo y entre las demás naciones no será contado. Es decir, cuando dice que alguien que habita solo, que es un pueblo santo, no va a ser contado. Israel no será contado entre los gentiles, es un pueblo aparte, especial, es apartado, con un propósito definido. Dios trata con Israel de diferente manera, ¿ok? Y dice, eh, más tarde, él profiere que quiere morir como los justos, pero la muerte de Bilam es descrita más adelante en Números 31, dice que le atravesaron la espada, ¿ok? Dice que 23:21 dice, él no vio iniquidad en Jacob y no vio, perdón, la perversidad en Israel. Es decir, acá es interesante que lo que el texto hebreo dice es que no hay adivinación en Jacob, no había sortilegio, aunque la palabra es abón. Y perversidad es una palabra que se dice amal. Y esta palabra amal lo que significa es exceso de trabajo. Eh, y dice, el Eterno su Dios está con él, ¿verdad? Y luego lo llevó a otro punto interesante, lo llevó al monte Pisga, que vemos más adelante en el Pisga, es donde muere Moshe más adelante, ¿ok? Y dice, y profirió Bilam su discurso y dijo, levántate, Balak, y oye, escúchame, hijo de Zippor. Y dice, en la cumbre de Pisga murió Moisés y peor es el ídolo, ¿verdad? Delante del cual los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Los dos lugares escogidos por Balak tuvieron influencia importante sobre el pueblo en el futuro. Y vio Bilam que era bueno ante los ojos del Eterno bendecir a Israel. Y no fue como las otras veces en busca de augures, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Es posible que volteó su rostro hacia el desierto para sacar la memoria del pecado con el becerro de oro, dice que fue cometido. Ahí el Targum traduce hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. 24:2 dice, y alzó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios, y empezó a decir, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, que hasta el día de hoy en la liturgia del Shabbat, de todas las sinagogas, cantamos, ¿verdad? Y dice, según el Talmud, se refiere a las tiendas que no tenían entradas
una frente a otra, no se podía ver, sino que eran decorosos. Ok, luego dice, corren las aguas de sus pozos y la prosperidad será como la simiente junto a las aguas. Su rey se levantará más que Agag. ¿Quién es Agag? El rey de Edom. Y su reino será ensalzado. El rey mayor que Agag fue Shaul, el primer rey de Israel que derrotó a Malek Agag. Y reposará y se establecerá Israel en su tierra como león y como león quien lo levantará. Sean benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Y ahora aquí que me voy hacia mi pueblo y ven y te aconsejaré. Así termina esto casi, al final de los días. Y ahí le aconseja a Bilam que ve que no lo pueden destruir espiritualmente, así que le manda el pecado en bandeja de plata. Y ahí en la séptima alía aparece como un tema muy central de esta porción. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no en breve. De Jacob saldrá una estrella. ¿Quién es la estrella? El Mesías. Israel se levantará un cetro, que es el rey David, que aplastará los costados o los señores de Moab y dominará a todos los hijos de Set. Las palabras, ¿quiénes son los hijos de Set? Todos los pueblos alrededor de ellos. Las palabras, lo veo, lo contemplo, se refieren al rey David. Las palabras, pero no ahora, pero no cerca, se refieren a Mashiach. Las palabras una estrella se hacen referencia a un rey, según Rashi, como lo traduce al Targum, un rey se levantará de Jacob. Ok. Y dice, y saldrá otro gobernante de Jacob, el cual exterminará los restos de la gran ciudad Edom. Ok. Esto, según Rashi, es Roma. Ok. Y este Rashi va a destruir Roma, básicamente, que es el pensamiento romano, no exactamente la Iglesia Católica como la gente piensa, sino que es la política, básicamente. Y dijo, La corrupción. eh, la corrupción, Atención. exactamente. Ahora, ¿quién es el mundo de Roma hoy en día? Occidente. Mm, ¿Ok? ya, Y dice, occidente. las primeras de las naciones que luchó Israel, dice, fue Amalek, mas su posteridad fue exterminada por aquel, según Rashi. Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Y por eso es que dice que va a haber una lucha contra Israel y Amalek en cada generación. ¿Por qué en cada generación? Porque es es algo espiritual, ¿ok? El odio gratuito siempre va a estar presente en cada generación. Ok. Hamán era Sí. descendiente de Amalek. Hace poco, ¿quién dijo que era descendiente de Amalek? Fue el Esther. hombre que fundó, no, el hombre que fundó la OPL. Ah, ok. Ok, Yasser Arafat. Ah, ya, ya, sí, 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 verdad. Ok. De Y descendencia. dice de descendencias, así Mm, es. Eh, y básicamente dice, y en el 24, 21, 22 vio a los kenitas, que quienes eran ellos, los hijos de Midian. Ok. Dice, fuerte es tu morada y colocada en la peña está tu nido. Sin embargo, aun si fuese consumido Caín, cuando Asur, Siria, los hiciere cautivos, todavía volverán. Kenia, pueblo de Yitro, fue llevado cautivo junto con los israelitas, con las 10 tribus al cautiverio, según Jueces 1:16. Y dice, y profirió su discurso y dijo, ay, ¿quién podrá vivir cuando Dios hiciera estas cosas? Pues ha de venir una flota de navíos de los Kitim, de los arameos, y afligirán a Asur y afligirán a Eber, Israel. Pero también aquellos al final perecerán. Aquí Kitim se refiere a los romanos. ¿Ok? Kitim es la isla de Chipre hoy en día. ¿Ok? La isla de Chipre pertenece a la Grecia. Sí, pero digamos que Kitim estaba refiriendo en este caso, en el contexto que lo estaba viendo, que después se analiza la profecía, es Roma. Ah, ¿Por qué? Roma. Porque los griegos cayeron ante los romanos. Romanos. ¿Ves? Y Sí, sí. Chipre realmente, de hecho, es parte de Turquía hoy. Ah, ya, sí, sí, Turquía. Pero Así antes es. yo creo que era de Grecia, ¿no? Los turcos lo agarraron, porque siempre han tenido ese Sí, problema con la Grecia, los turcos. así es. Bien, con esa- Dice, y afligirán a Ashur.
Es decir, se cumple cuando Roma ataca al imperio griego, lo conquista hasta donde es Asiria, norte de Siria, norte de Irak, y afligirán a Eber, ¿verdad? Ellos serían afligidos por el imperio romano. Él también perecerá para siempre, es decir, el imperio político religioso de Roma perecerá para siempre con la segunda venida de Mesías. Ok. Y dice, y permaneció Israel en Shittim, y comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. Y estas convidaron al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y comió el pueblo y se postró ante los dioses de ellas, y se entregó a Baal peor, que este era un dios que la gente comía, defecaba. ¿Ok? Y se Ok. encendió la ira del Eterno contra Israel. Y dice, y permaneció Israel en Shittim. Por eso es que ahorita se me acaba de venir. En la Torah hay un mandamiento que dice que cuando las personas tienen que hacer una expulsión de su cuerpo, tienen que salir del campamento y enterrarlo. Ah, Y uno dice, es que era una cuestión de, de, ¿y cómo de, se de hace? carácter Ya. religiosa. ¿Ok? Mm, No era salubre, pero no era salubre, era un tema que ellos querían, que Dios quería que Israel fuera diferente. ¿En qué sentido? Quería decirle, Israel, tú eres diferente. Tú no vas a ser como estos hombres malvados que expulsan todo delante de su Dios. de su Dios. Y así era como ellos adoraban a sus dioses. O sea, no solamente era el descaro sexual, sino que era todavía algo todavía más sucio, pues, ¿verdad? Ya. Entonces, y a ellos se entregó, dice Israel. Se entregó, es como quien dice voluntariamente, dejó de estar bajo el dominio del Eterno y me voy con ellos. Y ahí Israel dice que se encendió la ira de Dios contra Israel. Ok. Ya. Eh, Según Salmo 106, Baal peor era un Dios de los muertos. Ok. ¿Un Dios de los muertos? Exacto. Dios de los muertos. Mm. Entonces está conectado la comida, el sexo, la idolatría, todas esas Sí, cosas, pues ¿no? la comida en pecado también, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Y era porque era comida ofrecida a ídolos, Hay ¿ok? ídolos. Entonces dice, y murió en aquella plaga 24,000, ¿ok? Y dice, y al final de cuentas que se ve en el carácter de Bilam, quiso maldecir a Israel, tenía un deseo incontrolable de honores, ganancias materiales y sexo, intentó cambiar y manipular su palabra según su propio deseo. Ya. Y acá Mica, que es nuestra porción de Haftarah, lo que Ya. habla es hacer que lo que le agrada a Dios, que es hacer justicia, Mm. amar misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Es decir, lo que leímos en Pirkei Avot, que decía eh, no al mal de ojo. ¿Ok? Ya, no mal de ojos. Y ser humilde, ¿no? Exacto. Y ser humilde. Mm. Entonces, digamos que he ido un poco rápido por el tiempo, pero digamos que eso es en generalidades lo de esta porción. Voy a parar aquí el récord, ¿ok?